la hija olvidada que reveló el increíble plan divino de redención y justicia sagrada. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, en la tierra de Canaán, donde las tribus se extendían bajo el sol ardiente del desierto, vivía Diná, la única hija de Jacob. Su hogar, repleto de hermanos, resonaba con las risas y la vitalidad de una familia numerosa, pero su corazón anhelaba explorar el mundo más allá de las colinas que rodeaban su hogar. La curiosidad danzaba en su interior, como las hojas agitadas por el viento en una cálida mañana. Esa mañana, impulsada por un deseo irrefrenable, Diná decidió aventurarse hacia Siquem, una ciudad conocida por su belleza y prosperidad, donde los mercados bullían de vida y los caminos estaban llenos de promesas. Sin embargo, bajo la superficie dorada de Siquem, había sombras que aguardaban. Diná, en su inocencia, no pudo prever la tragedia que se avecinaba. Mientras exploraba los vibrantes callejones, el príncipe Siquem, consumido por deseos impetuosos, la abordó y cometió un acto que resonaría como un trueno en el corazón de su familia. Cuando la noticia llegó a los oídos de Jacob, su silencio fue ensordecedor, una parálisis emocional que dejó a Diná en un abismo oscuro, aislada y asustada, sufriendo en silencio. Sus hermanos, al enterarse del agravio, se encontraron consumidos por una ira incontrolable. Simeón y Leví, protectores en su esencia, juraron restaurar el honor de su hermana, dejando que la sed de venganza nublara su juicio. Pero Diná, en la soledad de su tienda, se debatía contra la tormenta de dolor que la invadía. Sabía que sus hermanos estaban decididos a actuar, pero su corazón anhelaba justicia de una manera que iba más allá de la sangre. ¿Era la venganza el camino correcto, o había un refugio de restauración al que podría clamar? Mientras la noche caía y preparativos para la confrontación se llevaban a cabo, Diná buscó consuelo en la oración, recordando las historias de los patriarcas que habían confiado en la intervención divina en tiempos de angustia. ¿Es la venganza la única manera de restablecer el honor?, se preguntó, sintiendo el peso de sus pensamientos. Este eco de reflexión llenó su corazón de esperanza, recordándole que su historia no sería la última. El Dios de sus padres, el Dios que hizo pactos, también era su Dios, y en su justicia había una forma de paz. En la madrugada, cuando sus hermanos se disponían a actuar, Diná sintió una chispa de valor renacer en ella. Comprendía que verdaderamente el honor de su familia podía ser salvado sin derramamiento de sangre. Y mientras el sol comenzaba a asomarse, ella se levantó y se preparó para enfrentar a sus hermanos. ¿No podemos buscar un camino diferente? Su voz, llena de fe y convicción, resonó en la tienda, como un llamado a la reconciliación en medio de un clima de venganza inminente. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras la mañana se extendía, un nuevo amanecer traía consigo una decisión crucial que podría cambiar la historia de su familia. ¿Podría Diná redirigir la ira de sus hermanos hacia un camino de restauración y reconciliación? La batalla entre la venganza y la misericordia comenzaba a gestarse, y el imponente eco de su historia aguardaba ser revelado en la divina narrativa de redención que Dios había escrito para ella. Mientras el alba desnudaba el cielo con tonos de oro y rosa, Diná se encontraba en un lugar de convicción profunda. Mirando a sus hermanos, sus rostros reflejaban la furia y la determinación que la llevaban a temer por las consecuencias de sus actos inminentes. Si ustedes proceden así, no solo nos perderemos a nosotros mismos, sino que atizaremos un fuego que podría consumirnos a todos, clamó Diná, con una voz que temblaba, mas no de miedo, sino de una determinación ferviente. Simeón y Leví, influidos por la ardiente sangre que corría por sus venas, se miraron entre ellos, cuestionando si el camino de su ira valía el costo. Sin embargo, el eco de la sed de venganza amenazaba con desbordarse. Tú no entiendes, Diná, tu honor ha sido manchado, y esto es algo que no podemos dejar pasar. Hay un límite en lo que podemos tolerar, replicó Simeón, su voz resonando con la indignación que cada uno de ellos sentía.
A medida que el sol ascendía, Dinah sintió el peso del cielo caer sobre sus hombros, como si todo el destino de su familia estuviera en juego. No era solo su honor el que estaba en juego, era también su futuro y su identidad. El Señor mi Dios siempre nos ha enseñado el camino de la justicia, uno que no se basa en el odio. El perdón puede en su lugar construir puentes, sugirió con ferviente esperanza, buscando en sus hermanos miradas de entendimiento. Leví, atrapado en su tormento interno, observó a su hermana. La luz que emanaba de su fe era un faro en el mar de oscuridad en el que ellos se encontraban. ¿Puede realmente haber paz después de tal ofensa?, cuestionó, luchando contra las olas de la ira que se agitaban dentro de él. Alzó su voz a Dios, recordó Dinah, relatando cómo sus padres habían buscado siempre el rostro del Señor en sus momentos de prueba. Él nos promete que si nos acercamos, Él se acercará a nosotros. Hay poder en la oración y en buscar su guía antes de tomar decisiones que podrían llevarnos por sendas de destrucción, afirmó, su corazón latiendo con el temor de Dios. Dinah sabía que su voz era un pequeño susurro frente a la tormenta que se aproximaba. No obstante, se sentía llamada a ser la portadora de esa fe que había sido sembrada en su pueblo. La pregunta que resonaba en su mente era, ¿qué quiere Dios de nosotros en este momento? Simeón, sintiendo el tirón en su corazón, replicó suavemente, si decidimos no ejercer justicia, ¿no seríamos cómplices de la injusticia? Pero, ¿y si hubiera un camino que no conocemos? La atmósfera en la tienda era eléctrica, cada palabra un paso hacia un destino incierto, y el futuro de todos colgaba de un hilo. Todavía hay tiempo, susurró Dinah, como un eco suave en el viento. Si el príncipe llega a saber que hay un camino a la reconciliación, tal vez pueda restaurar lo que se ha quebrado. Podemos exigir que responda por su acto, pero también podemos mostrar que somos más que la violencia de este mundo. Mientras el debate alcanzaba su clímax, el cielo comenzaba a oscurecerse, como si la creación misma aguardara ansiosa por la resolución de su contienda. Era un momento que podría definir no solo a su familia, sino también a las generaciones venideras. El instante era tenso y lleno de potencial, como el primer latido del coraje que se estaba formando en sus corazones. ¿Lograría Dinah unir a su familia por un camino de restauración, o el ciclo de venganza los llevaría a una destrucción irreversible? En lo profundo de su alma, Dinah sentía que Dios estaba preparando un camino. Un susurro en su corazón le decía que iba más allá de la capacidad humana de comprender. Había más en juego, porque lo que no sabemos es que el Dios de Israel está orquestando un desafío que culminará en algo grandioso, incluso en esta crisis. Así, al amanecer del nuevo día, en el corazón de Dinah crecería la esperanza. Mientras sus hermanos sopesaban sus decisiones, el destino de generaciones y la redención de un linaje aún esperado danzaban en los cielos como un misterio por revelar. ¿Acaso su lucha no era solo por un honor perdido, sino también un reflejo del profundo propósito de Dios en la historia de su pueblo? Los ecos de sus corazones se unieron en una promesa de escuchar, abrazar y llevar su carga ante el Altísimo. Mientras tanto, la alborada presagiaba la tremenda intervención divina en los asuntos de los hombres, y un nuevo secreto estaba a punto de ser revelado. Mientras el sol se alzaba en su máximo esplendor, la tensión en el campamento de Jacob se sostenía como un tenso arco a punto de soltar su flecha. Dinah se retiró un momento, buscando un rincón más tranquilo, donde pudiera hablar en privado con Dios. Con una piedra como almohada, se arrodilló y alzando sus manos, clamó, «Oh Altísimo, guía a mis hermanos en el sendero correcto, derrama sobre ellos sabiduría y amor, y muestra cómo restaurar lo que ha sido quebrado». El aire cargado de expectativa fue interrumpido por la llegada de una figura inesperada. Era Hamor, el príncipe de los hebeos, quien se acercaba con un semblante que denotaba angustia. «Dinah», dijo con voz temblorosa, «he venido a buscarte. Mis hombres han hablado de la ira de tus hermanos, y estoy aquí para ofrecer una solución a lo que he causado». Los ojos de Dinah se abrieron en incredulidad. «¿Tú, príncipe, te presentas frente a nosotros después de lo que hiciste?
¿Qué esperas? ¿Que olvide el dolor que provocaste en mí y en mi familia? Hamor, consciente de la situación, dejó caer su arrogancia y se mostró vulnerable. Sé que he ofendido a tu familia y deseo enmendar el error. Te quiero de verdad. Si tú aceptas estar conmigo, yo puedo ofrecerte más que oro y vestiduras. Te puedo ofrecer un futuro lleno de posibilidades para nuestros pueblos, un enfoque hacia la paz. No es un asunto de ofrecimientos, príncipe. Esto se trata de honra y justicia. Al pronunciar esas palabras, la voz de Dina resonó con la autoridad que solo puede proceder de un corazón que busca la verdad. Mis hermanos no se dejarán engañar por palabras dulces. Ellos han decidido, y sus decisiones están teñidas de ira. Hamor bajó la mirada. Su resignación ante la incomprensión de Dina y los caminos que había tomado su relación se hacía cada vez más pesada. ¿No hay acaso un camino que nos una a todos? ¿Un camino de gracia que pueda sanar este horror? En ese momento, Simeón y Leví, que habían estado observando desde la distancia, se acercaron, las sombras del conflicto llenando sus rostros. Hamor, espetó Leví, enardecido, tú no comprendes. La humillación que Diná ha sufrido no se compra ni se vende. Si deseas la paz, deberás atenerte a nuestra justicia. La conversación se tornó electrizante y la fuerza del debate tomó alas conforme otros hombres de la tribu comenzaron a rodear el lugar, cautivados por las palabras que cruzaban como espadas afiladas. La multitud de hombres murmuraba tensamente, mientras Diná seguía imponiendo su voz, fortalecida por su oración. ¿Qué mejor justicia que la que viene del corazones transformados? ¿Acaso no es nuestro Dios el que puede cambiar el curso de nuestros caminos si nos permitimos ser guiados por Él? Mientras Diná hablaba, una luz de esperanza comenzó a nacer en los corazones de algunos en la muchedumbre. El príncipe, mirando a aquellos hombres, vio no solo una familia herida, sino una comunidad que podría ser restaurada. Si es verdaderamente así, dijo Hamor, te pido a ti, Diná, que tú misma hables en favor de que nuestros pueblos sean reunidos, que esta unión traiga algo nuevo y hermoso a la tierra. La atmósfera exudaba una esperanza renovada, pero a la vez el retumbar del deseo de justicia aún resonaba desafiantemente en las almas de cada hombre presente. Diná se volvió a sus hermanos, sus corazones latiendo como uno, y con voz firme clamó: un nuevo camino puede ser forjado, pero la verdad de nuestras acciones debe brillar. La tensión se transformó en silencio contemplativo. Diná sabía que toda decisión que tomaran podría marcar un cambio en sus linajes. Oremos a nuestro Dios, que Él sea quien nos guíe a la verdad, y que, en medio de este infierno de confusión, la luz de su justicia permanezca intacta. Mientras el eco de su oración se elevaba al cielo, Diná no podía evitar sentir que, de alguna manera, algo asombroso estaba en marcha, un propósito mayor que sus corazones necesitaban aún descubrir. Y así, en aquel día en el que las decisiones se apretaban como cuerdas en un instrumento, un nuevo secreto divino aún aguardaba. ¿Acaso lo que se encuentra en juego no es solo el destino de un pueblo, sino la redención que el Señor ha preparado desde tiempos antiguos? En los cielos, como si fueran murmullos de promesas, el plan soberano de Dios comenzaba a tomar forma, en medio del caos que rodeaba a Diná y su familia. Mientras Diná aguardaba la respuesta de sus hermanos, un profundo silencio se apoderó del aire. Sus ojos se posaron en Hamor, en busca de alguna chispa de entendimiento, pero el príncipe parecía ansioso y apartado, como quien se halla atrapado en la telaraña de sus propias decisiones. De pronto, Simeón, sintiendo que la conversación se deslizaría de sus manos, dio un paso adelante. No podemos, Diná, no podemos olvidar lo que pasó. La justicia de nuestro Dios es clara, no hay paz sin verdad. Nuestros corazones claman por retribución, y no hay reconciliación sin pago. La firmeza en su voz resonó con eco en el corazón de la muchedumbre. Diná por un momento se sintió desgarrada entre los deseos de justicia de sus hermanos y la posibilidad de una paz duradera que ofrecía Hamor.
Hermanos, exclamó, ¿no es mayor el anhelo del Altísimo que nuestra ira? La justicia de Dios puede ser vista en la misericordia también. Un murmullo de preocupación recorrió el grupo. Quizás el deseo de retribución eclipsaba la chance de hallar un camino alternativo. Aquellos hombres, llenos de error y manchados de dolor, conocían también el peso de la redención. En ese instante, una voz quebró el silencio, proveniente de los ancianos de la tribu, que siempre habían tenido importancia en las decisiones de la familia. Hijos de Jacob, no despreciéis el clamor del corazón. Hay tiempo para la ira, pero también para el perdón. Me pregunto, ¿cuál es el legado que deseamos dejar? ¿Harán eco nuestros actos a través de las generaciones venideras? La conversación se tornó en un profundo debate, mientras cada palabra parecía tejer un nuevo hilo en el tejido de su historia. Al percibir esto, Dinah supo que su familia estaba en el umbral de una decisión monumental. Si de verdad deseamos un futuro en paz, dijo, debemos dejar de lado nuestras diferencias. Haremos bien en unirnos en un pacto, en vez de seguir por el camino del odio. La convicción impregnaba el aire y la atmósfera palpitaba de posibilidades. Hamor, sintiendo la unión de corazones, dio un paso hacia Dinah. Te ofrezco no solo un matrimonio, sino un acuerdo que une nuestras familias. Pero, ¿podrás interceder ante tus hermanos, Dinah? Ellos confían en ti. Tu voz puede cambiar el rumbo. La joven, sintiendo el peso de la responsabilidad, levantó su mirada. La ansiedad y la esperanza luchaban en su corazón. De pronto, recordó las palabras que había orado poco tiempo atrás. Un corazón transformado puede ser el más poderoso de los instrumentos en manos de Dios. Si mis hermanos me apoyan, dijo con firmeza, si están dispuestos a escuchar un camino diferente, yo intercederé. Pero que quede claro, la verdad debe ser el cimiento de nuestras acciones. La multitud se entrelazaba en murmullos apremiantes, y los rostros de Simeón y Leví reflejaban confusión. ¿Está tan seguro el príncipe de que la lección de esto no se perderá en lo que propongas? La paz no debe ser construida sobre la injusticia, replicó Simeón. El corazón de Dinah latía con la urgencia de lo divino. Confío en que Dios guiará nuestros pasos. Si nuestros fundamentos son la justicia de Él, entonces habrá esperanza. A medida que la discusión continuaba, la presencia del Altísimo se sentía cada vez más cerca. El cielo sobre ellos parecía inclinarse, como si toda la creación estuviese atenta al desenlace de lo que se discutía. Finalmente, el príncipe Hamor, notando la importancia de cada declaración, cayó de rodillas. Si es el corazón de su Dios el que está en juego aquí, yo estoy dispuesto a renunciar al orgullo y buscar la reconciliación y la unidad. Aquel humilde gesto de rendición alzó las voces de alabanza, y con una nueva perspectiva, la familia se dispuso a considerar cada posible camino que el Altísimo podría abrir. Dinah sintió que, de repente, todo estaba en movimiento. Un plan divino comenzaba a emerger. Y si al final, murmuró, esto no es solo un pacto entre pueblos, sino parte del propósito de Dios para toda la humanidad. La verdadera redención podría estar emergiendo de este caos. Los corazones comenzaron a latir en comunión, y mientras las tensiones se desvanecían lentamente, la voz de Dios parecía resonar en cada alma presente, revelando un nuevo comienzo. El camino de la justicia que aquel día comenzaba era un eco de la promesa hecha a Abraham, el llamado de un pueblo hacia su destino. Nuestra historia no termina aquí, susurró Dinah. Este es solo el comienzo de un pacto que podría trascender generaciones, uniendo a nuestros pueblos no solo en la tierra, sino para la gloria de aquel que lo trazó desde el principio. En ese momento, la luz del Altísimo brilló sobre ellos, revelando que en su reconciliación podría residir el gran secreto de la redención, que toda la creación anhela. Y mientras los corazones se unían,
El plan soberano de Dios comenzaba a revelarse de manera asombrosa, preparando el escenario para la restauración de no solo una familia, sino de naciones enteras. Mientras la brisa cálida soplaba, trayendo consigo los murmullos de esperanza, Dinah sintió que un peso abrumador aún acechaba en el corazón de su familia. La tentación de la venganza gravitaría como una sombra sobre ellos, incluso bajo la luz de sus resoluciones. Había un camino que parecía claro, pero también un destino que podrían estar a punto de elegir en su imprecisión. Simeón, aún franqueado por la confusión y el temor, cruzó sus brazos como si deseara proteger su corazón del aumento de la tensión que vibraba en el aire. «Hermana», comenzó, su voz resonante, «has hablado de paz, pero no podemos perder de vista la justicia que ha herido a nuestra hermana y ha confrontado a nuestra familia. La sangre clama desde la tierra misma». Un silencio pesado se asentó, mientras las palabras de Simeón pesaban sobre todos como la frágil balanza de la justicia. Hamor, reclinado aún en el suelo, miró a los ojos de Dinah, tratando de encontrar la verdad que emanaba de su ser. «Es la justicia la que me ha traído a este lugar, pero también la posibilidad de un legado. Si es el deseo de tu pueblo unir nuestros caminos, entonces este pacto es más que un simple acuerdo, puede ser un nuevo comienzo». Dinah se sintió impulsada, la angustia de los corazones que la rodeaban se convertían en su carga. «Pero debe haber un precio justo», advirtió. «No estoy de acuerdo con una paz que sea solamente una tapadera. Para el odio, ¿cómo haremos para que nuestra unión sea una ofrenda agradable a Dios? La verdad debe ser primero». Al menar sí mismo, Leví, quien había permanecido en silencio hasta ahora, alzó su voz. «No podemos simplemente aceptar lo que se nos ofrece sin reflexionar. Quizás sea un error que generemos gestos de amistad donde no hay autenticidad. El sacrificio escondido no es el camino de Dios. Si vamos a avanzar, debemos honrar a nuestra hermana a través de un verdadero acto de justicia». Mientras las voces se entrelazaban en debate, una sombra parecía cruzar el rostro de Dinah. «Hay más en juego», dijo, sintiendo la urgencia de compartir lo que su corazón había percibido. «No soy solo una joven atada a la historia de esta disputa. Estoy sintiendo que el Altísimo está moviendo su mano sobre nosotros. Este pacto podría ser la puerta hacia algo mucho más grande de lo que vemos». Las palabras de Dinah dejaron un eco entre la multitud. Hamor sintió una chispa de curiosidad y su voz tembló ligeramente. «¿Qué quieres decir? ¿Es posible que este acuerdo sea parte de un propósito divino más grande?». Ella levantó su mirada, no temiendo a lo que diría a continuación. «Podría ser que nuestras acciones aquí están enviadas a un futuro que no hemos vislumbrado. Un futuro donde las relaciones entre los pueblos se transforman en colaboración, no en división». Las almas en el ambiente parecían estar sopesando su declaración. El murmullo se tornó en un silencio expectante. La atmósfera palpitaba con la presencia del Altísimo, y un nuevo brillo se posó sobre Dinah. Nosotros, como familia, estamos en el centro de un plan de redención. Dios nos llama a ser instrumentos de su paz, para romper esta cadena de venganza. La historia de nuestros antepasados nos ha enseñado que a través del sacrificio se alcanza la liberación. ¿Seremos nosotros quienes rompan la maldición de la enemistad? Mientras esas palabras fluyeron de su boca como agua viva, la multitud se sintió atrapada. Cada corazón alegó un deseo que latía al unísono, aguardando respuesta. Hamor, aún de rodillas, quedó profundamente tocado por la certidumbre y convicción con que Dinah hablaba. «Es un propósito grande el que se despliega ante nosotros», dijo Hamor. «Si pueden confiar en mí, yo estoy dispuesto no solo a unirme a ustedes en un pacto, sino a rendirme ante el Dios que ustedes sirven». Los rostros en la reunión reflejaban el asombro de la operación divina en proceso. La reconciliación se tornaba un árbol con ramas que se extendían hacia el cielo, pero aún había dudas. Cada palabra resonó, prometiendo un cambio, pero dejando abiertas preguntas en sus corazones. Dinah, sintiéndose el eco de la promesa, miró hacia el horizonte.
No podemos olvidar que las decisiones que tomemos hoy no solo influirán en nuestras vidas, sino que podrían modelar el destino de generaciones futuras. Este es el comienzo, pero hay un misterio en la obra de Dios que solo se desvelará con el tiempo. ¿Quiénes somos para conocer completamente el plan divino? Así, la noche se sumió en un profundo silencio, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, como si el Altísimo esperaba pacientemente que decidieran su camino. La restauración de la unidad estaba al alcance de sus manos, pero en el corazón de Dinah una inquietante pregunta brotó. ¿Estamos preparados para abrigar lo que Dios tiene reservado? En el aire se sentía la tensión de lo sagrado, abriendo la puerta a un futuro que aguardaban con la esperanza del propósito prometido. Y el eco de su historia apenas comenzaba. Dinah observó detenidamente a Hamor, cuyos ojos ardían con la llama de un deseo renovado, una mezcla de esperanza y temor. La multitud, compuesta por hombres y mujeres de su familia y del pueblo de Siquem, parecía contener la respiración, esperando que el destino se decidiera en ese preciso instante. Con una determinación renovada, Dinah se acercó a su hermano Simeón, quien aún mantenía una expresión grave. «Hoy no solo estamos forjando un pacto», exhortó Dinah, el tono de su voz resonando como un eco divino en el ambiente. Estamos en el umbral de un momento que podría cambiar el curso de nuestras vidas y el de nuestras naciones. Si aceptamos este acuerdo, debemos hacerlo con la integridad de nuestros corazones. La paz verdadera no puede nacer de la venganza, ni de un deseo insensato de retribución. Simeón, aún agitado, finalmente bajó la mirada y reflexionó. Comparto tu deseo de una paz genuina, hermana, pero el clamor de nuestra carne es fuerte. La injusticia hecha a nuestra hermana pesa en la balanza de nuestras elecciones. Es cierto, interrumpió Leví, la justicia de Dios es un fuego que consume. Tanto como deseamos eludir el dolor, no podemos ignorar el sacrificio que se exige. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? La tensión creció, y las palabras de Leví fueron como una densa neblina que enturbiaba la claridad de las decisiones. Esa incertidumbre alimentó la inquietud que Dinah sentía en su corazón. Sin embargo, en su espíritu había un destello de esperanza. «Lo que sucede aquí es más grande que nosotros», insistió, con una voz que parecía llena de luz. «Dios no se queda de brazos cruzados. Nuestra historia es su historia, y lo que ha permitido que ocurra tiene un propósito que apenas comenzamos a comprender». Mientras contemplaba a la multitud, Dinah sintió que la mano de Dios se movía a su alrededor. Era un momento lleno de promesas, y su convicción se intensificó. Si deseamos ser un pueblo de paz, debemos ser los primeros en ofrecer la reconciliación. Permítanme hablar con Hamor sobre la posibilidad de que este pacto no solo una nuestras familias, sino también nuestros corazones ante el Dios Altísimo. Hamor se movió audazmente, levantando su mirada. Estoy dispuesto a escuchar y a ceder ante el deseo de una verdadera paz. Sin embargo, esto debe llevarse a cabo bajo el sacrificio necesario, de tal forma que mi pueblo entienda que es un acto de honra tanto hacia ustedes como al Dios que veneran. Una calma sobrenatural envolvía el lugar, como si el mismo cielo prestara oídos a su delicada conversación. Dinah sentía que estaba siendo levantada en una misión divina. Por cada sacrificio que hagamos, la justicia deberá brillar. Nuestro legado debe ser uno de redención, no una repetición de los errores del pasado. Ampliamente motivados por la ferviente sinceridad de Dinah, algunos en la multitud comenzaron a asentir, mientras otros dudaban, pero la fe se avivaba. Ella sabía que su voz no podía ser la única que forjara el camino. Oraré, como nuestro padre Jacob lo hizo, en busca de dirección, y confiaré en que Dios guiará cada uno de nuestros pasos. La ansiedad aún llenaba el aire, pero ahora también había un aroma insidioso de esperanza. Mientras Dinah alzaba la mirada hacia las estrellas, sintió que sobre ellos reposaba un manto celestial, como si el mismo Dios aguardara con ansias la respuesta de su familia.
Y cuando el tiempo llegue, dijo Diná con fervor, revelaremos ante el mundo el fruto de nuestras decisiones. Habrá quienes miren hacia atrás y vean el camino de la justicia y la paz que decidimos seguir. No somos solo actores en este relato, somos parte de un plan eterno que Dios ha escrito. Para su pueblo. Con esas palabras la atmósfera cambió. Una presencia poderosa parecía envolver a todos los reunidos, creando un hilo de unión que los ató en un propósito. Pero en lo más profundo del corazón de Diná, una inquietante pregunta aún simulaba vivir. ¿Está realmente preparada esta humanidad para lo que Dios tiene reservado cuando el peso de su gloria caiga sobre nosotros? A medida que el eco de sus pensamientos reverberaban en la noche, un misterio divino serpenteaba entre ellos, prometiendo revelaciones y pruebas que solo el tiempo podría desvelar. La noche se hizo más profunda y estrellada, y el viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo un murmullo que parecía venir del mismo corazón de Dios. La multitud, formada por los hijos de Jacob y los hombres de Siquem, permanecía en un silencio reverente, como si se hallaran ante el altar de un pacto sagrado. Diná, con su espíritu entrelazado con la fuerza de su propósito, se volvió hacia Hamor con un brillo de determinación en sus ojos. Si este pacto ha de ser verdadero, habló Diná con voz clara, deberá incluir no solo a nuestros hombres en un rito de unión, sino a nuestras almas en un acto de reconciliación ante lo alto. Debemos invocar el nombre del Dios de nuestro padre Abraham, quien es el Dios de pacto, de promesas y de redención. Hamor, sintiendo el peso de las palabras de Diná, asintió lentamente. En su corazón había llamado a una nueva era, no solo para su pueblo, sino también para los hijos de Jacob. Podemos buscar la sabiduría en nuestras tradiciones y unirnos en este compromiso, pero debe haber un acto simbólico que demuestre nuestra voluntad de ser uno en espíritu. Quiero que mis hombres y el pueblo de Siquem conozcan la grandeza del Dios que ustedes veneran. Mientras la conversación se desarrollaba, Simeón y Leví intercambiaron miradas intensas, sintiendo un creciente deseo de que el juramento pudiera ser un camino hacia la paz que su hermana había proclamado. Pero en su interior, sus corazones aún ardían con el fuego de la justicia y la venganza. Las voces de sus amigos resonaban en sus mentes, recordándoles la traición y la deshonra sufrida por Diná. ¿Cómo podemos unirnos con aquellos que han causado tal dolor?, preguntó Simeón, su voz tensa y llena de emoción. ¿No sería una traición a nuestra propia sangre, a nuestra propia historia? El aire se tornó pesado, y los murmullos de la multitud se intensificaron, reflejando la angustia del dilema. Diná, percibiendo el conflicto, volvió a su hermano, su mirada clara y firme. La verdadera fuerza no radica en la venganza, Simeón, sino en la capacidad de elevarnos por encima del agravio. Recordemos lo que el Señor nos ha enseñado: no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12:21. Solo así seremos testigos de la gloria en nuestros actos. Las estrellas en el cielo parecían brillar aún más intensamente, como si se certificaran de un pacto divino. Alinearan en un mensaje divino. Con cada palabra, la atmósfera se impregnaba del sentido del propósito de Dios, un propósito que no solo abarcaba a las familias de Diná y Hamor, sino a las naciones enteras. Hamor, sintiendo la transformación en el ardor de sus corazones, dio un paso adelante. Hago una proposición, que nuestras familias ofrezcan juntos un sacrificio ante el Dios Altísimo. Que sea un sacrificio que demuestra a nuestro pueblo nuestro compromiso con la paz, la unidad y la redención. El espíritu de la multitud cambió, la tensión se disipó y una ola de acuerdo comenzó a surgir. Aquellos que antes se mostraban escépticos comenzaron a comprender que hay momentos en la vida que son en realidad puertas abiertas al plan de redención, el cual se extendía mucho más allá de sus propias circunstancias. Mientras se preparaban juntos para el sacrificio, Diná sintió un leve temblor en su corazón. Las palabras de su madre, Lea, resonaban en su mente sobre la importancia de los sacrificios y cómo estos traen la gracia de Dios. En su interior, reconoció que su vida misma podría ser parte de ese sacrificio, un puente para unir lo que había sido fracturado. «Se sigan adelante», dijo Diná.
con fe renovada. El sacrificio que realicemos debe ser el reflejo de la magnitud de lo que estamos dispuestos a entregar en pos de la paz y la reconciliación. Y así, bajo la luz tenue de las estrellas, el pueblo comenzó a congregarse, corazones y almas entrelazándose en un propósito común. Pero Diná, a pesar del sentimiento de esperanza que le envolvía, aún guardaba un misterio en su corazón. ¿Serán nuestros sacrificios suficientes para desatar el plan soberano de Dios? ¿Qué más requerirá el Altísimo de nosotros cuando el tiempo de su revelación llegue? Los ecos del futuro permanecían escondidos en la promesa del Señor, aguardando el momento en que su gloria brillaría a través de sus decisiones. La senda de la redención estaba a punto de ser revelada, su peso definitivo aún por llegar. La noche continuó avanzando, portando consigo un profundo silencio que a veces se quebraba con el susurro del viento. Las llamas de los altares comenzaron a danzar, iluminando los rostros de aquellos que se habían reunido bajo el cielo estrellado. Cada chispa parecía ser un eco de la súplica que ascendía hacia el Altísimo, un clamor que cruzaba las fronteras de la historia, resonando en el corazón del Creador. Diná, con su fe ardiente, se hallaba en el centro de aquella asamblea, la cual llevaba consigo la carga de generaciones pasadas y la esperanza de un futuro incierto. Sintiéndose llamada, alzó su voz, resonante y fuerte: «Hermanos y hermanas, no venimos solo a ofrecer un sacrificio de animales, sino a presentar nuestros corazones, nuestras vidas, y a buscar el perdón que solamente el Dios de nuestros antepasados puede conceder». La multitud, cautivada por la convicción que emanaba de Diná, respondió con un murmullo de asentimiento. A sus espaldas, Simeón y Leví permanecían en tensión, sus corazones divididos entre el deseo de justicia y la esperanza de paz. Mientras Diná hablaba, la luz de las llamas reflejaba en sus ojos un atisbo de propósito que no podía ser ignorado. Si en verdad deseamos reconciliarnos, continuó ella, deberemos renunciar a la amargura que nos ata. El Santo, que nos guió a través de nuestro sufrimiento, nos llama a curar las heridas que nos dividen. Solo entregándonos a Él podemos romper el ciclo de dolor. El eco de las palabras de Diná resonó de tal manera que hasta los hombres de Siquem sentían el peso de su verdad. Amor, alentado por su fervor, dio un paso al frente. «Que así sea», exclamó. «Hoy no ataquemos la historia de nuestros pueblos con más rencor, sino forjemos un nuevo sendero que honra a este Dios que ha hecho grandes promesas a su pueblo». Sin embargo, en medio de aquel fervor, Simeón, incapaz de contener su ira, habló: «¿Cómo podemos olvidar lo que ha sucedido? La libertad de nuestra hermana no es algo que podamos dejar sin responder, Hamor. No basta con un sacrificio. La sangre que fue derramada por injusticia debe ser honrada». La atmósfera se volvió tensa, como una cuerda a punto de romperse. Diná, al escuchar las palabras de su hermano, sintió que cada fibra de su ser se elevara en respuesta. «La venganza solo engendra más dolor», dijo con voz serena pero firme. «Recordemos las palabras del Señor. Mía es la venganza, yo pagaré». Romanos 12:19. Nos corresponde a nosotros buscar el camino de la paz, y no ensuciar nuestra herencia con más violencia. Finalmente, la multitud comenzó a moverse, impulsada por aquellas palabras. Los hombres de Siquem se unieron a los hijos de Jacob, y juntos levantaron los brazos al cielo, formando una comunidad unida por un deseo de redención. Diná, observando este acuerdo, sintió una paz profundísima invadir su corazón, como si el propio Dios estuviese guiando sus pasos. Mientras el sacrificio comenzaba, un grupo de ancianos entre los hijos de Jacob se reunió a un lado. Con rostro grave, uno de ellos, reconocible como uno de los líderes más respetados, levantó la voz: «Hemos sido llamados a recordar la promesa de Dios, que no solo abarca a nuestros pueblos, sino a todos los que claman a Él. La alianza que hacemos aquí debe ser también un testimonio para las generaciones venideras». Cada gesto, cada palabra estaba arraigada en la tradición y el fervor sincero que fluía más allá de la historia y la venganza. Sin embargo, el misterio de aquel momento pesaba en el aire. Diná volvió a mirar hacia el cielo, donde las estrellas parecían ahora parpadear con más intensidad. ¿Qué plan tiene el Señor para nosotros?
ahora que estamos unidos en su nombre? Se preguntó. Abriendo su corazón ante el Altísimo, ella sintió que algo grande estaba por suceder. Debemos estar atentos, reflexionó, pues el Dios que actúa en momentos de oscuridad es el mismo que puede traer luz a nuestras almas. Las llamas rugieron al compás de su latido esperanzador, mientras el eco del recuerdo de la lucha perduraba. Y así, en aquel pulsar culminante de fe, la sombra de un futuro transformador descendía sobre ellos, aguardando a ser revelado. Lo que aún no sabemos de su plan soberano nos llevará más allá de nuestra comprensión, murmuró Dinah para sí, consciente de que el propósito divino se entrelazaba con sus decisiones, preparando el camino hacia el cumplimiento de una redención que aún estaba por descifrar. El aire vibraba con la tensión de un nuevo amanecer, y la asamblea se movía con la promesa de un renacer. Dinah, recobrando el aliento, abarrotaba su corazón de oración y devoción. Las llamas del altar ya no solo danzaban, sino que parecían cantar un himno a lo alto. Cada uno de los presentes guardaba en sus rostros las huellas del sufrimiento, pero también la esperanza renovada que de aquel sacrificio emergía. Tan pronto como el primer cordero fue ofrecido, una sensación indescriptible llenó el lugar. Era como si el cielo mismo se hubiera abierto, y un torrente de paz inundase el recinto. El eco del sacrificio resonaba como si las voces de los ancestros también tomaran parte en aquel ritual. De repente, los ojos de Dinah se encontraban fijos en el horizonte, donde una figura se acercaba. Era un hombre de semblante austero. En su corazón, la voz de Dios reverberaba con insistencia. Este es el momento, Dinah. El hombre, que llevaba consigo un mensaje de parte de Yahvé, se detuvo ante ella y la miró con intensidad. El Señor ha escuchado el clamor de su pueblo, proclamó con voz grave. Él desea que entiendan que, a través de esta reconciliación, se abrirá un camino que no solo restaurará a esta generación, sino a todas las que vendrán después. Pero también hay un requisito. La pureza de sus corazones debe estar en el centro de este pacto. Los corazones comenzaron a latir más rápido. El eco del mensaje se esparcía entre ellos. Dinah, llena de asombro, preguntó: ¿cuál es este camino que el Señor ha trazado? ¿Qué se nos pide? El hombre, con su mano extendida hacia el cielo estrellado, dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no solo es Dios de perdón, sino también de justicia. Él ha preparado un vínculo eterno que revelará la grandeza de su propósito, y la alianza que hará por medio de vuestro linaje. La sangre derramada de hoy no será en vano, será el inicio de una nueva promesa. Mientras hablaba, Dinah cerró los ojos, y imágenes de su historia, de las luchas de su pueblo y de la traición emergían a su mente como una corriente de memorias. Señor, oró en su corazón, revela en mí el papel que debo jugar en esta redención. Has sido elegida, continuó el mensajero, como si hubiera escuchado su súplica. Tu voz es poderosa, y en tu descendencia se verá la luz de la paz. Esperanza para las naciones. A través de tu linaje, el mundo conocerá la redención y la justicia que solo yo puedo otorgar. Pero la fe de aquellos que te rodean también es indispensable. Simeón y Leví, que escuchaban a distancia, comenzaron a acercarse. La tensión entre ellos había disminuido, y en sus corazones se encendía la chispa de un entendimiento nuevo. La repercusión de las palabras del mensajero comenzó a calar en su interior. Ya no solo se trataba de justicia por la injusticia cometida, sino de un plan soberano que trascendía el dolor actual. Dinah, sintiéndose elevada por aquella revelación, habló nuevamente a todos. La promesa que hoy establecemos aquí es mucho más que un rito. Es el inicio de un camino de transformación. Dios está entre nosotros y nos llama a vivir con pureza de corazón. La multitud contuvo el aliento, pues cada uno comprendía que la verdadera batalla no era solamente en el campo de la venganza, sino en el corazón de cada hombre y mujer que allí se congregaba.
Como culminación, el mensajero miró al pueblo y dijo: «Estén preparados, porque lo que les espera no solo cambiará sus vidas, sino que afectará a generaciones futuras». El eco de sus palabras se desvaneció en el aire, pero el latido de la esperanza resonaba más fuerte que nunca. En el silencio que siguió, una profunda sensación de expectativa se derramó sobre todos, como una sombra que se alargaba al acercarse la luz. La historia de Dina, la hija olvidada, había comenzado a entrelazarse con el gran plan divino. Y así, un misterio divino cargaba en el aire. ¿Qué vendrá después de este pacto? ¿Qué bendición traería el descendiente que cambiará la historia y revelará el verdadero propósito del Altísimo? Mientras el eco de las revelaciones resonaba en el corazón de Dina, un nuevo despertar espiritual comenzaba a moldear la atmósfera en torno a ella. La promesa del mensajero, como un destello de luz en la oscuridad, se deslizaba por cada rincón de su ser. Sin embargo, no podía evitar sentir que el destino que aguardaba no estaba completamente claro, como si las olas del océano ocultan misterios profundos bajo su superficie. Con cada día que pasaba, la relación entre los pueblos de Jacob y los heveos empezaba a cohesionarse, uniendo corazones que antes eran enemigos. Mientras los hombres sacrificaban animales en el altar, el aroma del incienso llenaba el aire, y las palabras de Dina se arraigaban en cada corazón presente. La reconciliación no era solo un acuerdo, era un clamor al cielo para forjar un nuevo pacto, un acto que representaba el deseo común de anhelar la paz y la redención. Sin embargo, en lo profundo del espíritu de Dina, la pregunta seguía resonando. ¿Qué más debe suceder para que el propósito de Dios se cumpla plenamente? Su corazón latía con la expectativa de que quizás su papel era protagonista. Ser un canal de aquel plan divino. Los días pasaron y la tranquilidad se asentó en el campamento, donde todos se preparaban para ofrecer sus corazones a Yahvé. Saborearon la paz que parecía haber brotado de la tensión. Pero en cada pensamiento de Diná, el recuerdo del dolor aún ardía, recordándole que la lucha por el honor y la justicia podía reverberar a través de los tiempos. Dios está obrando en nosotros, meditaba Diná a menudo, mientras se sentaba bajo la sombra de un olivo. En la medida que sanamos nuestras heridas, también abrimos camino a su propósito. Empezó a notar cambios en sus hermanos. Simeón y Leví, antes consumidos por la ira, parecían más calmados, sus corazones transformándose poco a poco. El deseo de justicia se entrelazaba con un creciente anhelo de restauración. Un día, mientras Diná paseaba junto a la orilla de un arroyo cercano, se encontró con un grupo de mujeres de su familia que discutían animadamente sobre el próximo sacrificio que ofrecerían en gratitud a Dios. ¿Preferirían ofrecer algo más que animales?, sugirió una de ellas. ¿Qué tal si también compartimos nuestras historias y testimonios? A través de nuestras palabras, quizá podamos construir un camino más fuerte hacia la reconciliación. Ese comentario hizo que un nuevo fervor despertara en el corazón de Diná. Hay poder en nuestras historias, proclamó mientras un resplandor renovado iluminaba su rostro. Si compartimos nuestras penas y victorias, la gente podrá ver el impacto de la gracia de Dios en nuestra vida. Hacerlo nos unirá más y reflejará al Dios que nos llama a la unidad. Con esa idea, las mujeres comenzaron a reunirse regularmente, compartiendo no solo sus historias de dolor, sino también de restauración. Diná encontró en esta actividad un propósito renovado, un lugar donde el anhelo de su alma por un futuro mejor podía germinar y florecer. Se dio cuenta de que el camino a la reconciliación no era solo una serie de acciones, sino una jornada compartida que exploraba el amor de Dios en cada paso. Sin embargo, en medio de esta intersección de corazones, una sombra se cernía sobre el futuro. Las tribus circundantes comenzaron a murmurar sobre la unión entre Siquem y los hijos de Jacob, sintiendo que esa alianza era una amenaza a su propia existencia. En el horizonte se vislumbraba un peligro inminente, y el miedo empezaba a amenazar la paz recién establecida. Diná podía sentirlo en el aire, una corriente eléctrica que anticipaba conflicto antes de que su sombra cayera sobre ellos. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, ella oró intensamente: «Señor, revélame tu plan. ¿Cómo podemos enfrentar lo que se avecina y permanecer fieles a ti?».
La respuesta pareció llegar en un suave susurro que llenaba su corazón. Confía en mí y no temas, porque la redención que traigo se hará manifiesta aún en los tiempos de tribulación. Cuando el día llegó, el estruendo de los caballos y las voces de los guerreros resonaron en el campamento. Diná, soportando la presión de lo desconocido, se sintió impulsada a actuar. Con determinación, se puso en pie frente a su pueblo y a sus hermanos. El tiempo de prueba ha llegado, pero estamos llamados a enfrentar esta amenaza con fe y a demostrar que nuestra nueva alianza es más fuerte que cualquier división. Mientras el grupo de guerreros se acercaba, Diná comprendió que su clamor no era solo para lo que ella quería, sino que el destino de su familia y su pueblo pendía de un hilo entre la provocación del encuentro y la gracia de Dios que podría manifestarse en medio de su angustia. La tensión estaba en el aire, como un tambor resonando, preparado para marcar el inicio de una batalla que podría determinar no solo su presente, sino también el destino de generaciones venideras. La historia de Diná, así como la de su pueblo, se encontraba en un punto crítico. Mientras los ecos de un conflicto añadiendo profundidad a un pacto de paz resonaban, una nueva pregunta surgió. ¿Cómo el propósito soberano de Dios se revelará entre la batalla y la paz? El desenlace de su relato no solo cambiaría su vida, sino que podría abrir oportunidades de restauración hasta el final de los días.